Bueno, seguimos en la radio de las Madres, en la 530, y hoy tenemos una visita en Sin Diarios que la verdad es una persona muy querida. Yo la conocí estando detenido y él en un momento muy sufriente, muy a flor de piel, cosas que estaban sucediendo en su vida, pero que realmente tenían un impacto sobre lo que nos sucedía a todas las y los argentinos con su hermano, no solo por el hecho en sí, sino por el relato que se montó alrededor del hecho y cómo fue variando este relato, y me parece muy relevante por lo que está sucediendo hoy, ¿no? Todo maniobras distractivas para evitar ir al fondo de la cuestión, algunas hasta ofensivas, cuando aparecía Santiago acá o allá o en Chile o en Entre Ríos. No trepidan en la crueldad más grande ni en este gobierno ni en el de Macri, porque sucedió durante el gobierno de Macri, y Artemio tiene algo para decir alrededor de esto, pero Sergio acaba de sacar un texto que nos encantaría que todas y todos puedan tener, puedan comprar, puedan leerlo, porque es un texto en primera persona que narra una historia que atraviesa la política argentina, no solo la persona tuya, sino que nos atraviesa a todas y todos. Así que muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, y seguramente no va a ser la última. Bueno, primero gracias a ustedes por el espacio y por el cariño. La verdad que justo en esa visita que vos mencionabas, ahí lo conocí a Artemio también, así que muy linda gente. O sea, y que está bueno también haber conocido en esa época, porque es cuando va todo bien, son todos amigos del campeón, y después hay muchos que se borran. Y bueno, esto también tiene que ver con el escuchar tantas mentiras y tantas falsedades que se iban diciendo, que en un momento digo, bueno, cuando me sentí capaz, más allá de que el instigador de esto fue Pedro Saborido, pues empezó en el 2019 a decirme que tenía que escribir, pero no tenía ni la más mínima idea de cómo hacerlo. Me armó un índice, empecé, bueno, fueron pasando los años, y recién hace 3 años como que empecé un poco más, y hace 2 que ahí arranqué. Pero, y también contando como en esto de primera persona, que es medio como una especie de catarsis, ¿no? Contando todo lo que era día por día, para ver cómo era la cronología de un montón de situaciones cuando arrancás, que al no estar metido en el ambiente es medio difícil, porque ahora lo que te quieren hacer creer que cuando pasó lo de Pablo Grillo, lo primero que sale a decir Patricia Bullrich era un militante. Antes, como si justificaría, ¿no? Claro, antes como la cabeza. no eras, entonces parecía, entonces se van ayornando en los cambios de esto de cómo tiene que ser. Y ahí empezaba, por eso me parece que hay que volver al inicio, y cuando vos contás y relatás todo, pues esto tiene que ver con el 2017, son todas suposiciones que yo iba teniendo, después se empiezan a corroborar. Ahora con el diario del lunes más fácil. En ese momento salían y veíamos todas estas falsedades diciendo que lo primero era el hippie roñoso, el hippie sucio, era sobrino de Vaca Narvaja, como si eso fuera que denostaba y le quitaba el peso a la desaparición. Sí, bueno, está desaparecido, bueno, se lo merece porque es familiar de alguien vinculado a que está todo mal. Ese fue el fundamento del secuestro de Bebé. Sí, sí. Que eran familiares de los que habían participado en la lucha por la liberación a través de un método específico, y que los bebés estaban en condiciones de repetir la historia de sus padres. Por eso se apropiaban. Exactamente, para evitar eso. A mí me parece muy importante poner en contexto cómo empieza la historia, porque apenas desapareció Santiago Maldonado en el pull-off en Resistencia de Cuyamén, en Chubut, descubrimos la existencia de una organización terrorista imaginaria llamada la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, que ponía en peligro la continuidad territorial de la Argentina, y era
no sabíamos nada hasta el día anterior, pero era una organización poderosísima que recibía apoyo del Reino Unido, de las Madres, e incluso de organizaciones armadas que ya no tenían ninguna actividad, como la FARC, ETA, pero era toda una serie de etiquetas que nos generaba miedo. Recuerdo la Nata diciendo: estos terroristas ya llegaron al obelisco. Era algo que nos daba mucho miedo. ¿Cómo habían llegado al obelisco? Bueno, había habido un escrache en la casa de Chubut, y eso era la resistencia ancestral mapuche. Me acuerdo de una de las pintadas que decía Sebas Maldonado. Claro, los servicios son también trabajadores precarizados, no tuvieron tiempo de saber que se llamaba Sergio y no Sebas. Y a partir de ahí, Santiago Maldonado se transformó a partir de su desaparición, en un líder mapuche, en un experto en artes marciales, en alguien que había tratado de robar a un puestero, lo habían herido, había cruzado la cordillera herido, lo habían matado en un rito ancestral sus propios compañeros, estaba en San Luis, lo vieron en Entre Ríos, había huido al sur, y fue denostar, era militante, sobrino de Bacán Narvaja, etcétera, etcétera, y nadie se hacía la pregunta elemental, nadie, digamos, del gobierno y de los medios afines, desapareció un ciudadano en medio de un operativo de gendarmería que no había pedido ningún juez. El juez había pedido el día anterior de despejar la ruta, cosa que se había hecho, con lo cual lo que argumentaba en ese momento la gendarmería es que entraron por flagrancia, había algo, como decía Reutemann, algo que no les gustó, y entraron a los tiros. Bueno, apenas casi 80 días después encontraron el cadáver de Santiago en un lugar rastrillado muchas veces, sin entender qué es lo que había pasado. La RAM desapareció. Ya no temíamos que nuestro país sea desguazado por estos terroristas imaginarios. Bueno, y creo que este libro es imprescindible justamente para no olvidar. Olvidar es imposible, y bueno, estamos muy contentos de recibir a Sergio, alguien que sigue llevando esta lucha, no es sin costo. Hay todo el dispositivo estatal que persiguió a Santiago en su momento y ocultó su desaparición. Hoy, en esta continuidad, como dice Artemio, en continuidad entre Cambiemos y La Libertad Avanza, bueno, sigue denunciándote, sigue agraviando la memoria de Santiago. Bueno, creo que es importante hablar, no olvidar. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá, y para quienes estén en el barrio o estén cerca, sepan que pueden comprar el libro acá en el Pulqui. Muchas gracias. Bueno, contanos un poco, ya nos contaste cómo nació. Sí. Ahora, ¿qué sentís una vez que lo ves terminado? ¿Qué? Primero era, porque es también abrirse, ¿no? Abrir el corazón, y antes lo hablaba ahí con Rinco, esto de que yo como caigo, lo primero que me dicen, la Love Cuyamen. Y yo la verdad que veía, y no me da vergüenza decirlo, y no me siento un ignorante, porque no todos tenemos por qué saber todo, ¿viste? Cuando te preguntan, todos opinan por miedo a decir no sé. Y yo pensé, o sea, me costó entender lo que era loft. Yo pensé que era loft por algo de loft de un departamento. O sea, ese era el nivel con el que yo llego a ver dónde estaba Santiago. Y ahí es donde la cantidad de irregularidades, o encontrarme con la fiscal que pensé que era la abogada de gendarmería, o después con el tiempo enterarme de que así como entraron en esto de la persecución a buscar a detener gente, no detienen a nadie. Y lo curioso es cuando veo que al otro día había ido uno de los que estaba ahí adentro, que era un chileno, va ante el juez, se presenta y dice, mis pertenencias estaban ahí, le entrega la mochila con todas sus cosas y se va. No lo detiene, no le hace ninguna pregunta. Y esto me enteré días antes de que aparezca el cuerpo de Santiago. O previo a la aparición, haber tenido una nena de 8 o 10 años grabándonos 2 días. Son cosas que son inimaginables.
Y ya cada día que va pasando es como que te vas curtiendo y decís, bueno, lo anterior no es tan peor como hoy. Claro. Y siempre viene algo peor. Y en todo eso es como empezar a transitar un montón de cosas que son inimaginables y hasta esto de escuchar las barbaridades, por ejemplo, de esto de la RAM, ¿no? De decir, había un periodista que era Claudio Andrade, que en un momento, después yo eso no lo escribo en el libro porque no lo encontré, se ve que lo bajó de donde estaba, que era, y hay cosas que yo para corroborarlo tengo que tener las pruebas, ¿no? O sea, una cosa es que lo digan porque acá cualquiera puede decir cualquier cosa. Patricia Burri puede decir que Holanda era un narcoestado, que lo financiaban los iraníes. Ahora nadie le dice nada. Yo digo algo que no corresponde y me como un juicio porque pasa eso. Yo no puedo hacerle juicio o iniciarle acciones legales a Babi Echecopar, a Feynman, a todos los que dicen barbaridades, porque se considera con esto de la ley de expresión, la libertad de expresión, la libertad de expresión, que cualquiera puede decir cualquier cosa, sí, que antes corrías con ese riesgo, ahora ya sale directamente mi ley y dice, insulta a un nene con autismo, y dice, sí, total, me amparo en la ley de... Claro. O sea, es totalmente una locura. Bueno, pero ellos sí pueden decir cualquier cosa, y pueden seguir diciendo esto que se ahogó, la cantidad de barbaridades. Lo que decía Claudio Andrade en ese momento era que los mapuches tenían un túnel en la cordillera que traficaban armas. Es decir, tráelo acá, y en ese momento decía yo, y Larreta los recibe felices, porque van a agarrar y van a hacer una línea de subte para todos lados. Y yo miraba eso y veía la inmensidad del lugar, que ni siquiera había un excusado para los que están en el campo, que es un baño precarizado afuera. No había ni eso en el lugar. Las condiciones totalmente inhóspitas, inhumanas, y estaban ahí y decís, che, y están diciendo que esta gente puede agarrar y hacer... Bueno, eso es... esto de la mentira, cómo empiezan a instalar, y algo que no se ve termina siendo porque no lo estás viendo. Entonces, como no lo ves, es inimaginable, puede ser terrible. Ahora, la RAM aparece de vez en cuando, desaparece, depende de la moda. Cuando necesitan lo sacan a Jones Walla, lo vuelven a meter en la sociedad, que también hay que entender, ¿no?, cómo se estigmatiza a las personas. A mí me estigmatizan, por ejemplo, lo estigmatizaron a Santiago, no está para defenderse, pero yo tengo la posibilidad de estar acá, puedo seguir, hay un montón de afecto. Ahora, yo me pongo en el lugar de Jones Walla, por ejemplo, ¿no? Puedes estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Ahora es un pibe que no va a poder estar insertado en la sociedad nunca, porque cualquier cosa lo van a usar como un chivo expiatorio. Es alguien que anda ahí, y ahí esta gente termina siendo como un cadáver político o un cadáver humano, social. Sí, claro. ¿No? Porque no es alguien que... Segregado, absolutamente segregado de la sociedad, que es el peor castigo que existe desde antaño, ¿no? Y esto que mencionabas vos, Sergio, de se puede decir cualquier cosa, amparándose en la libertad de expresión, amparándose en la libertad de prensa, tiene también que ver con un momento en donde lo que llaman posverdad, o se puede decir cualquier cosa, aunque no tenga anclaje en la realidad, aunque resulte inverosímil, un túnel en la cordillera para traficar armas, pero también tiene que ver con un sistema de justicia que en este marco actúa en favor de ese discurso público totalmente inverosímil, lleno de enemigos internos, y en detrimento también de la protección del derecho no solamente a la veracidad en la información, porque ese también es un derecho constitucional, ¿eh? Nosotros tenemos derecho a escuchar información veraz. Y bueno, y esto no sucede porque justamente tenés fiscales o tenés jueces que se retiran cuando se necesita la presencia del Estado para proteger el derecho a la protesta, para proteger la verdad, y aparecen para criminalizar y para perseguir. Sí, y hay muchas cosas que no son casuales, ¿no? Por ahí esto a Artemio le gusta más los datos y todo, y acá hay cosas que, por ejemplo, quien estaba a cargo del operativo, Pablo Nocetti, era el abogado de los genocidas en la época de que desaparecen a Julio López. Y otro caso en el que estuvo involucrado era asesor de Sovich cuando matan a Carlos Fuentealba. 3 casos emblemáticos, y está el mismo tipo que sigue impune. Por ahí todos la miramos a Patricia Bullrich, pero hay algunos monjes ahí dando vueltas. Ahora, después está lo que vos mencionabas, el Poder Judicial. La causa sigue estando físicamente en el primer juzgado de Otranto, en Esquel. Pesa 350 kilos. Y el actual juez está en Ushuaia.
Y pero hace de mayo del año pasado que la tiene el nuevo juez. ¿Cómo puede ser que no está digitalizada, solamente una parte, y físicamente sigue en poder del juez que fue recusado por mal desempeño, claro? Bueno, y sigue el tipo actuando, impartiendo justicia, no tiene una mala praxis, no es que se olvidó un bisturí adentro de una operación y lo sacan de la clínica. No, acá siguen laburando. Y si va por tierra, ¿no? Si le remiten todos esos 350 kilos, tiene que hacer aduana, tiene que entrar a Chile, lo maneja Gendarmería, porque vos para ir a Tierra del Fuego tenés que hacer aduana. Lo maneja Gendarmería. Si va por aire, por avión, lo maneja la PCA. Son las dos fuerzas que maneja Patricia Bullrich. Claro. Las cámaras en los aeropuertos las maneja la PCA. Claro. Bueno, todo esto, entonces sí, ¿en manos de quién está? Es como muy desigual la lucha. No tenés manera de avanzar. Ahí, perdón, si Kafka viviera, pero... No, Artemio siempre nos señala de la importancia de señalar las continuidades. Vos señalaste varios casos, y también está el caso de Bru, ¿no? De Miguel Bru, estudiante de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Ya ni se habla que en el año 93 fue desaparecido también. Y bueno, Gustavo Cirelli escribió una gran nota esta semana al respecto. Y hay una continuidad que me parece que vale la pena remarcar, que es cuando aparece el Fondo Monetario. ¿Qué tiene que ver el Fondo Monetario? Todo tiene que ver. Porque los de adentro y de afuera trabajan en conjunto en esos momentos. Cuando apareció el Fondo Monetario en tiempos de Alfonsín, se fue o echaron a Grispun y vino Surril, todos los tecnócratas, pero al mismo tiempo detuvieron los juicios de lesa humanidad, vinieron las leyes de obediencia debida y punto final. Es decir, la política económica que desplegaron a partir de la incorporación del Fondo Monetario produjo efectos superestructurales, entre comillas, de estas características. Claro, pero también penetra... Es un todo. Claro, la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de la represión está muy vinculada, ya lo decía Rodolfo Walsh, claro. Pero yo creo que tenemos que hacer eje en esto, en casos como el de Santiago, porque cuando aparece Patricia Bullrich, cuando aparece el Fondo Monetario, ponerle la firma que aparece persecución política, aparece represión, aparecen desapariciones, con la dictadura genocida y Martínez de Oz, en los 90, en la época de Alfonsín, cuando aparece el Fondo Monetario, ni hablar con De la Rúa, que el gobierno asesinó gente a cara descubierta en la Plaza de Mayo y en otros puntos del país, y con otra vez las mismas personas, con el caso de Santiago Maldonado como tantos otros, ¿no? Sí, porque hay una teoría ahora de que la derecha de Macri se diferencia de una manera taxativa con respecto a la ultraderecha que encarnaría este personaje que tenemos como presidente. Bueno, sin la derecha de Macri, obviamente no hubiera sucedido lo que estamos hoy padeciendo. Y personas como Larreta también, ¿no? Porque después lo van a diluir y va a aparecer... Realmente. La continuidad está dada por lo que decía Amado, la presencia del Fondo Monetario, y el caso de Patricia Bullrich y todos estos monjes que nombraba recién Maldonado, mostraba que efectivamente hay una continuidad de políticas extrema, porque hay discursos circulando que pretenden, en el campo de ellos y en el campo propio, que pretenden encontrar diferencias entre el gobierno de Macri y el gobierno de Javier Milei. No hay ninguna diferencia, son etapas de un mismo proceso. Obviamente cuando se inician tiene especificidad cualquier etapa, pero las diferencias no existen, y Santiago en este caso es un buen catalizador de que efectivamente esto es así. Bueno, la ministra Bullrich ya nos exime de cualquier análisis conceptual. Y yo creo que además hay una continuidad muy clara, que es transformar un problema político en policial. Así es. Digamos, lo que nadie habla, no solo el gobierno de Cambiemos, el gobierno de la Libertad Avanza, pero todo su dispositivo mediático, hablabas de Edu Feynman, digamos, todos estos que asimilan mapuche a terrorismo, olvidan un detalle que es en la reforma constitucional del 94, la Constitución reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, el derecho a educación bilingüe intercultural, la personería jurídica de sus comunidades y
ojo al piojo, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Si, lo que tenés ahí es un problema político. Entonces, se le puede dar todas las tierras, esas tierras las ocupan tradicionalmente, lo tenemos que debatir, pero el único instrumento para solucionar eso es político. No podés resolver un problema político con gendarmería, pero es exactamente lo que arrancó haciendo Cambiemos y es exactamente lo que sigue haciendo La Libertad Avanza. Problemas políticos los resuelven con gendarmería. Todos los miércoles fajando jubilados, cada tanto fajando chicos con discapacidad y criminalizando la protesta de los pueblos originarios. Es traslúcido. La primera víctima que Dios ni quiera pueda resolver su problema de salud, que es Pablo Grillo. O sea, efectivamente eso fue un ejercicio de eliminación del adversario político con una crueldad absoluta, como hicieron con Santiago, hicieron con tantos otros. Por lo tanto, es una obra de la casualidad que no tengamos ya una víctima fatal durante el proceso de esta etapa de neoliberalismo. Así que bueno, vamos a darle la palabra. No, justamente hay 3 puntos. Uno, que vos hablabas, los pueblos originarios solamente están reclamando el 3% que se le saqueó. O sea, no es tanto tampoco. En el porcentaje esto en el Excel, digamos que estaría dando a favor. Después, otro personaje es Milman. Milman, que también era involucrado, yo ahí publico unos WhatsApp en donde agarra y hasta en un momento la ningunea a mi vieja, en un momento totalmente desfavorable para mi vieja, y él con una soberbia impresionante. También está relacionado cuando el intento de magnicidio de Cristina Fernández, ¿no? Con esta cosa de ir a la agencia de Patricia Bullrich y borrarle lo del celular. Y otro punto también que tiene que ver cuando pasa la desaparición de Santiago, no es ni el primero ni el último. Recién Amado mencionaba también a Miguel Bru, misma característica por ahí de Santiago, a diferencia de que era la policía, acá es la gendarmería. Es la primera vez que interviene una fuerza federal y es avalada por el propio gobierno, que sale y respalda ese accionar. Pero eso no tiene un final ahí, sino que sigue cuando matan a Rafael Nahuel, lo hace la prefectura, es la segunda fuerza otra vez. Al poquito tiempo matan a Bocha Reo acá en Parque Patricios, lo hace la prefectura. Y ahí sigue la escalada de las fuerzas federales matando gente, reemplazando en cierta manera a lo que tenía que ver la policía. Hasta cuando vemos ahora lo de Pablo Grillo, que aparece un gendarme dentro de la policía disparando. Entonces, ¿cómo empezó con Patricia Bullrich las fuerzas federales a ocupar un protagonismo que antes era la maldita policía, ahora ellos ocuparon ese rol? Che, esto el caso de Bru, mañana es el aniversario de la desaparición y hay una vigilia como todos los años en la comisaría novena de La Plata, así que bueno, es una convocatoria que se hace también en la ciudad de La Plata. Y recordar que Miguel todavía no apareció. No apareció, no claro. son esas cosas. En el 93. Que también, claro. Y otro desaparecido también, que fue el primer desaparecido en democracia, es Andrés Núñez, que era un albañil que estoy en contacto con su compañera, pero hay que recordar algo de cómo son las cosas, y el responsable de esa desaparición, que después aparece, era ahijado de Duhalde. ¿Y cómo alguien puede estar en la clandestinidad más de 30 años? Estas también son cosas que cómo van manejándose y la gente que a veces hay atrás. Sí, tal cual. Esto por ahí lo puedo decir yo, que desde el lugar de víctima, porque hay que responsabilizar también a la gente. Recordaste a Rafael Nahuel, creo que a Rafael Nahuel lo matan, no sé si fue el día o... 25 de noviembre, el día del velatorio de Santiago. El velatorio de Santiago. Que para revalidar el año pasado, otra vez en el aniversario de Rafael Nahuel, el velatorio de Santiago, aparece el intendente de 25 de Mayo, el pueblo donde nosotros nacimos, acá a 250 kilómetros, va con una topadora, emulando a lo que hacían antes, demuele los 3 murales que había de Santiago, que habían sido restaurados en la época que estaba Tristán Bauer en Cultura, y ahí se autoproclama el primer intendente libertario, le ganó a Valenzuela. O sea, el primero salió de nuestra tierra, donde estaba von Bernich,
en la época de Cura, escondieron los tanques, el levantamiento de Cara Pintada, o sea que tenemos en 25 de mayo una pronta... Con Rafael Nahuel ocurrió lo que vos decís, volvió la RAM, volvió el peligro mapuche, y recordemos este debate en lo de Mirta Legrand entre Tenenbaum y la por entonces vicepresidenta Gabriela, como se dice, Michetti, donde Michetti, claro, estaba completamente perdida y decía, bueno, disparar, bueno, pero hubo disparos y después decía, bueno, lanzas, piedras, digamos, no había, a lo que apunto es, che, no hay diferencias, son todos esenciales para el modelo. Tenés a un Claudio Andrade que era el top, digamos, para mí en ese momento de las operaciones mediáticas. Tenías también imágenes de los arsenales mapuche. Le pido que busquen en Infobae las imágenes. Los arsenales mapuche era un rollo de alambre, un martillo oxidado, un Nokia 1100. Yo me acuerdo, Nokia 1100, tecnología avanzada, $20, un billete de 1. Bueno, esa construcción no puede hacerse sin la participación activa de todos. Con lo cual, a eso retomo algo que siempre dice Artemio, che, hay una continuidad, no es que es más educado que el otro, che, son todos partícipes necesarios de la persecución política y del disciplinamiento político. Sí. Porque no es que buscaban matar a Santiago, pero una vez que ocurre, hay como una especie de nado sincronizado de un engranaje encubrimiento sistémico que actúa para encubrir y generar una verdad. Eso es. Ese es el punto. De Milagro Sala a Cristina Fernández de Kirchner, de Maldonado a pasando por Santiago, sí. Hoy se cumplen 3.500 días del apresamiento de Milagro Sala, obviamente injusto. Va a haber una movilización que va a pasar por la casa de Cristina Fernández, otra víctima de los aparatos represivos judiciales del Estado terrorista que encabeza Milei. Saldrá de la casa de las Madres de Plaza de Mayo a las 9:30, bueno, ya salió, vienen caminando, pasan por la casa de Cristina y de ahí a La Plata para encontrarse en la parada frente a la Casa de Gobierno de la provincia y posteriormente dirigirse al lugar de detención de Milagro para un abrazo simbólico. Así que bueno, un recuerdo para Milagro, obviamente es parte de este sistema que puede solo funcionar a nivel represivo, tanto físico como judicial y mediático. Por supuesto. Bueno, físico, judicial y mediático, porque la estigmatización que legitima lo que Sergio lo decía, claro, respecto a la... y que no solo es Milagro la víctima, porque en el medio quedó Raúl Noro. Claro. Y yo me acuerdo, estaba hace 2 años, cuando estaban todo lo que eran las represiones en Jujuy, y Raúl estaba ahí, le entraron en la casa, haciéndole pasar un mal momento. Bueno, todo eso, todos los daños que quedan y todas las víctimas que quedan en esa misma línea, que no se recuperan. Qué importante esto que sí, porque pensaba en las detenciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de Julio de Vido. Detuvieron a funcionarios de línea que no tenían ningún vínculo político, solamente para estigmatizar las políticas de obra pública y de inclusión que se llevaron. Por eso digo que es sistémico y tiene, como decís, efectos colaterales. Y muy bueno el acotamiento de periodistas, porque este gobierno no tiene intelectuales orgánicos, tiene periodistas para legitimar. Claro. Pero con lo cual es absolutamente censurable desde el punto de vista nacional y popular suponer que esos periodistas pueden dialogar, porque esos periodistas no están puestos como periodistas. Son propagandistas. Exactamente. O sea, es como creer que uno... Sí, es una falsa opción que te muestran para mostrar cierta concordia, o me parece que valida... En el mejor de los casos, un error conceptual. Sí, no, en el mejor de los casos valida de alguna manera la posibilidad de tender un puente con ese sector. Pero qué cuando es imposible. Y valía los insultos. Claro. Valía los insultos y valía el sistema. Y la acción. La única forma de tender puentes es que desaparezca el proyecto político que ellos combaten como intelectuales orgánicos que son de este modelo que propicia la muerte de Santiago, el apresamiento, la persecución, lo que le pasó a Amado, lo que le pasa a Julio. Disociar eso se puede hacer,
pero es ridículo. Y No no se puede sostener un minuto. No solo, como dice Sergio, hay otras víctimas, como la pareja de Milagro, pero también hay unas víctimas numerosas que son sus representados. Visibilizadas también. Claro, los que no pueden votar a Cristina, los que no podemos votar a Cristina. Los que habíamos votado por Julio Devido, y fue desaforado, nos quedamos sin su voz en el Congreso, en un momento donde se debatían los subsidios energéticos. Claro. ¿Qué mejor que Julio para hablar de subsidios energéticos e inversión en el sector? Bueno, nos quedamos sin su representación. Y el que retrocede Julián, cada vez más. Claro. Milagro Sala, sus representados, no solo políticamente, sino quienes beneficiaban de la intervención de la Tupac, se quedaron sin ella. Con lo cual es algo que ni siquiera es defenderlos a ellos, sino es defender nuestro voto, nuestras opciones, que por eso lo hemos dicho más de una vez. Cuando el 2019 no podíamos decir ni sí ni no, ni blanco ni negro, y nos recomendaban no mencionar el concepto preso político, sino detenido en condiciones no kosher por el gobierno, por la justicia, son presos políticos. Digamos, si tenés que generar un concepto... Sí, pero ¿cuál es la continuidad para que eso suceda? El fondo. O sea, efectivamente la política que se llevó adelante estaba modelada por el mismo agente. Por eso es la dictadura del capital. Pero por supuesto. No, hay que mirar los intereses detrás. ¿Por qué hace eso el FMI? Bueno, porque tiene el Fondo Monetario diseñando la política económica. No es tan difícil darse cuenta. Y en eso de seguir la agenda de la derecha para que no venga la derecha, que a mí me enojó mucho cuando sale Alberto Fernández y dice: no hay presos políticos. Y ustedes eran presos políticos, no era que eran extraterrestres. Entonces hay muchas cosas. Depende, y esto para quién dar vuelta a la página, ¿no? Y después en abril del 2020 diciendo: la Argentina toda está en deuda con la Gendarmería. Y viene el intento de magnicidio a Cristina y no pasó nada. Yo no sé, todos los que estaban ahí cerca van todos adentro, después vemos qué hicieron, ¿no? Pero atentaron contra la máxima figura política. Podés estar de acuerdo o no partidariamente, claro, pero no pasa eso en ningún lugar. Después empezás a investigar, no pasó absolutamente nada. De acá hago y critico, porque en realidad si vamos a fortalecer los derechos humanos y empezar a ver cómo se construye nuevamente una democracia, hay que empezar a apuntarle a la gente responsable. Uno de ellos para mí es Rafecas, que tuvo gran participación en no hacer absolutamente nada, nunca llamar a declarar a Patricia Bullrich. Bueno, Capuchetti también está relacionada con la causa de Cristina, la nuestra también, no hizo lo que tenía que hacer en su momento, pero hay otra persona fundamental. Cuando viene Sabina Frederick, hace una denuncia contra la Gendarmería. Esa denuncia le cae al segundo juez, que ya fue recusado. El famoso se ahogó, bueno, todo eso no existe más porque fue recusado. Ahora, quien viene después es Aníbal Fernández. Aníbal no apartó a ningún gendarme. Uno de esos gendarmes, que es Emanuel Echazú, está viviendo en España. Y cuando pasa lo de Cristina, no hizo lo que debería haber hecho un ministro de Seguridad, haber actuado en forma inmediata, y vos veías cómo los copitos andaban paseándose, dando vueltas por todos lados, y hoy tenés a Cristina detenida, porque si eso hubiese avanzado, hubiese sido de otra manera. Ahora era más fácil detener a 4 mujeres mapuche, una embarazada, y llevarla a Ezeiza. Y eso es seguir la agenda de la derecha. O sea, sí, totalmente, hay que responsabilizar. A mí me encantaría, así como Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado y bajó los cuadros, que cada funcionario que no funcionó pida disculpas porque se lo votó para que estén ahí. Y no funcionaron. Entonces, si van a volver, esto de, ya vamos a ver cuando volvamos, no funciona. Y dejemos de... Acá me mando con un montón de cosas, ¿no? Cuando uno dice, las balas que vos tiraste van a volver. No hagamos falsa promesa, porque no está funcionando ni eso, ni el amor vence al odio. Hay que empezar a actuar de otra manera porque nos llevan puesto. El otro día escuchaba, todos los días nos piden el aceite. El alegato, bueno, los dos alegatos de los abogados de Cristina, y lo escuchaba a Ubeira,
Un detalle interesante porque yo no me di cuenta de ese tema y es central, que abona la tesis de que hay intelectuales orgánicos y que los medios de difusión forman parte del modelo de manera estructural. Pretender encontrar fisuras ahí está muy bien, pero estamos muy grandes. Yo estoy muy grande, perdón, Natalia, pero como y decía, nunca vi que mientras el alegato de Luciani se desplegaba de una manera, por lo menos, digamos... Muy mediática. Muy mediática y fuera de tono, no es el tono que habitualmente se espera de un fiscal. Mostraban la pantalla dividida con el domicilio de Cristina. Le decían chorra, corrupta, y decían acá vive. Una incitación a ir. Porque la palabra más la imagen tiene una potencia preformativa de la acción tremenda, descomunal. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Tenemos que concluir que efectivamente acá hay una estructura orgánica, sistémica, que incluye a fiscales, a jueces. Por eso te agregaba lo de la cuestión mediática. Y a los grupos mediáticos, y pretender suponer que eso no es así, porque ya... Es una pelotudez. Claro, digamos que es una ingenuidad, una pelotudez, porque paremos con esto, porque no... Obrar como si eso no existiera es un error político. Sí, yo los errores políticos creo poco, pero bueno, es un error político, Muy político. Bien. Che, muchas gracias por venir otra vez y esperemos que no sea la última. Por supuesto que tenemos pendiente un Morphy hace rato, y a todas y todos, bueno, que tenemos Olvidar es imposible, que me parece un título muy adecuado en la radio de las madres, donde siempre está ese faro que es memoria, verdad y justicia. Olvidar es imposible, Sergio Maldonado en primera persona. Todas y todos tenemos la oportunidad de leerlo para que en la Argentina el olvido se olvide. Gracias. Artemio, sí. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí hay dos peritajes que demuestran que Santiago no estuvo en el lugar y que fue plantado. Bueno, así que bueno, espero que sirva como para seguir construyendo memoria. Gracias. Muchas gracias a vos. Artemio, ¿con qué nos vas a deleitar? No, voy a ser breve porque después de este tema los números son emborronar la arcilla, como decía el Che. No, pero eso después, ahora queremos tu música. Ah, la música. Elegí un tema. Te agarró Rinconet. Dije, va a ser un tema breve. Mirá vos. Va a ser breve porque es el último tema que Ozzy Osbourne cantó en su recital de despedida, al regreso, al comienzo. Y el tema es Mamá, vuelvo a tu casa. La mamá ahí cumple una doble función. Se lo dedica a la pareja y al mismo tiempo rememora a la madre. En ese Mama, I'm coming home, está esa... Pero como nosotros no somos analistas y disfrutamos de la música de Ozzy Osbourne, porque con Ozzy empezó el metal. O sea, es una figura que vale la pena recordar. Trajimos ese tema, Mamá, vuelvo a casa, que fue además el último tema de su carrera artística, pero también el último tema de su vida, porque a los pocos días falleció.